adoramos porque eres nuestro Padre. Te adoramos porque eres nuestro Dios. Es por ti que lo que vemos fue creado. Somos parte del resultado de lo mejor de tu creación. Te adoramos en respuesta a tu amor eterno. Te adoramos por tu amor sin condición. Eres Dios del pasado y del presente. Nos libraste de la muerte y nos diste salvación. Te adoramos, Dios de lo imposible, el que hace de lo invisible lo visible. Te adoramos, Dios de lo creado. Todos confiesan que eres santo, santo, santo eres Señor. Te adoramos, Dios de lo imposible, el que hace de lo invisible lo visible. Te adoramos, Dios de lo creado. Todos confiesan que eres santo, santo, santo eres Señor. Señor, gracias te damos por esta hermosa presencia. Gracias porque eres bueno, generoso y fiel y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que este día tu palabra fluya y toque el corazón de cada persona que escuche este mensaje. Señor, que tu palabra produzca todo aquello por lo que tú le envías. Eso es lo que dice tu palabra y es lo que creemos y declaramos el día de hoy en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra fluye. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la mente reprobada. Y déjeme decirle que desde el principio, desde la creación, desde que Dios creó a Adán y a Eva, el diablo ha odiado al hombre y ha tratado de destruirlo. En las últimas décadas se ha iniciado un proceso de destrucción en contra de la vida, de la familia y de las libertades de los seres humanos, de los hombres en general. Este proceso es una señal inequívoca, una señal muy clara de lo cercano que está el regreso de nuestro Señor Jesucristo y del inicio de la semana 70 de Daniel para el pueblo de Israel. Pero déjeme iniciar mi estudio en Romanos capítulo 1 y verso 18. Romanos 1, verso 18, dice así la Escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire, lo primero que quiero decirle es que Dios desata su ira en contra de la impiedad y de la injusticia. Eso es algo que es real. Dice el verso 18 del capítulo 1 de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, mire, esta palabra de detienen no solo tiene que ver con el detener la predicación de la palabra, sino también con que el enemigo ha querido sujetar, someter. Esta palabra detener en el griego tiene un significado como someter, mantener abajo la palabra de Dios, la verdad.
Y ese es el problema, que el enemigo tiene todas sus baterías enfocadas en sujetar la verdad, en someter la verdad, los principios divinos y no dejar que salgan a la luz. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia nos revela la verdadera historia de la humanidad. El hombre fue creado con una brillante relación con Dios, que lo llenó de una revelación del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que los ángeles mismos anhelan ver anhelan mirar este tipo de revelación que Dios le da a sus hijos. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 12. Dice, a esto se les reveló, hablando precisamente de los profetas del Antiguo Testamento, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es que los ángeles mismos anhelan ver aquellas cosas que Dios les revela a los hijos de Dios. Así es que el hombre fue creado como un ser maravilloso, extraordinario. Y Romanos 1:20 dice, Romanos capítulo 1 y verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que usted y yo podemos imaginar por un momento cómo es Dios, podemos ver a Dios a través de la creación. ¿Qué le dice la creación a usted? A mí me dice, lo primero que veo es que Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que Dios es hermoso, que Dios es glorioso, detallista, que Dios tiene toda la sabiduría y el orden preciso. Y todas estas cosas hablan de Dios como un ser majestuoso, poderoso, glorioso. Malaquías capítulo 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Esta escritura nos hace ver que Dios estaba buscando una descendencia. Por eso creó al hombre tan maravillosamente, tan gloriosamente, y Él buscaba que a través de las generaciones se llenara la tierra con gente con esa misma revelación del poder y la sabiduría de Dios. Ahora, el problema es que el hombre pecó y al pecar entró la corrupción a este mundo. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8 y verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esto nos dice que la creación está sometida a una esclavitud de corrupción. Y esta palabra corrupción tiene varios significados. Significa perdición, corrupción y destrucción. Al entrar el pecado en el mundo, se inició un proceso de destrucción, de degradación, que ha sido terrible. La primera vez que llegó a su colmo fue en Génesis capítulo 6. Solamente 6 capítulos le tomó al hombre para llegar al colmo de la maldad. Dice Génesis capítulo 6 y verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Mire, esto nos habla de cómo Dios vio la maldad que había llegado a su colmo, al tope, y le dolió en el corazón a Dios, le dolió en su corazón, dice la Biblia, y por eso decidió traer un diluvio sobre la humanidad.
Pero Dios es Dios de segundas oportunidades. Y en Génesis capítulo 9 y verso 1, Dios le da una segunda oportunidad al hombre con Noé. Dios le habla en el capítulo 9 y verso 1, dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, una vez que terminó el diluvio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Estas mismas palabras que había dicho Adán ahora se las dice a Noé. Esto nos habla de un reinicio, Dios dando una segunda oportunidad al hombre. Pero solamente 10 capítulos después, en el capítulo 19, vemos cómo nuevamente esta corrupción, este proceso de destrucción volvió a llegar a su tope en Sodoma y Gomorra, y Dios tuvo que destruir, tuvo que desatar su ira sobre Sodoma y Gomorra. El mundo corre hacia una mente reprobada, hacia su propia destrucción. No es progresismo, es retrogradismo. El hombre no evolucionó del ajolote al chango y del chango al hombre. El hombre no evolucionó gradualmente de la ignorancia a la inteligencia. Nació brillante y el pecado lo lleva a la destrucción. La Biblia dice que la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8 y verso 19. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Romanos 8, 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es muy evidente que toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta manifestación gloriosa nos habla de la segunda venida de Cristo a reinar en la tierra, y nosotros vendremos con Él. Sus hijos vendremos a reinar juntamente con Cristo. Déjeme ir un poco más adelante. Romanos 1:21 dice: habiendo conocido a Dios, escúchelo, habiendo conocido a Dios, y este es el punto medular, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estos versículos nos hablan de cómo no glorificaron a Dios. Este es el punto de partida. Este es el primer paso para llegar a la mente reprobada. No glorificar a Dios, es decir, que no le dieron gloria, que no le dieron alabanza, que no le dieron honor. Estas cosas es lo que significa glorificar. No glorificaron, no le dieron gloria, no le dieron alabanza y no le dieron honor. No le dieron gloria. No le dieron gloria es no reconocer la gloria de Dios, no reconocer sus obras gloriosas. Estas personas no reconocieron la gloria de Dios y no le dieron gloria por sus gloriosas obras. No alabaron su naturaleza, no alabaron su carácter, no alabaron tampoco sus obras. No lo honraron. Honrar es dar el debido respeto, el que merece nuestro Dios. No le dieron gracias. Fíjese cómo dice el verso 21 después de que no le dieron gloria. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El primer paso hacia la mente reprobada es no glorificar a Dios, pero le sigue el ser malagradecido. Es que no glorificar a Dios nos lleva a ser una persona malagradecida. ¿Qué digo malagradecida? Peor que eso, indiferente, una persona ingrata. Ese es el tipo de personas que termina siendo una persona que no glorifica a Dios y no le da gracias. Mire lo que dice el verso 21 al final. Dice, voy a leer todo el verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es tremendo ver cómo el corazón de una persona que no glorifica a Dios, que no le da gracia, se vuelve indiferente a Dios y termina entrando obscuridad en su corazón. El corazón fue entenebrecido. Cuando una persona no glorifica a Dios y por consecuencia se vuelve una persona ingrata, indiferente, esto lo lleva a
dejar la verdad, alejarse de la verdad y empezar a tener pensamientos vanos. Estos pensamientos vanos concluyen en razonamientos necios. Dice la Escritura que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el tipo de corazón que tiene una persona que ha dejado a Dios, que se ha alejado de Dios, que ha dejado de glorificarlo, que ha dejado de darle gracias, se ha vuelto indiferente a Él. Este tipo de pensamientos y de razonamientos permiten que entren las tinieblas al corazón. Dice el verso 21 al final que el corazón de estas personas fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Y dice el verso 22, creyendo ser sabios se hicieron necios. Esta es una característica de las personas actualmente. Ellos creen ser sabios, creen ser personas progres y lo único que demuestran es que son gente necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es gente ignorante primeramente de la voluntad de Dios. Y para mí no hay peor ignorante que el que ignora la voluntad de Dios para su vida. No creo que haya una peor ignorancia que ignorar la voluntad de Dios para uno. Vaya conmigo ahí al verso 23. El verso 23 dice así: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando alguien le da más valor a un concepto humano que a la palabra de Dios, que a los principios divinos de Dios, eso lo lleva a caer en idolatría. Cuando tiene más valor lo que dice un hombre que lo que dice Dios en su palabra, que lo que dice Dios, la gente está cayendo en idolatría. Mire lo que dice el verso 25. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este versículo 25 nos dice que esta gente rechazó a Dios, rechazó la verdad. Creer y obedecer la verdad nos hace libre. Mire cómo lo dice Juan capítulo 8 y verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Creer y obedecer la verdad de la palabra de Dios nos lleva a la libertad. Creer la mentira del enemigo, adorar al hombre en lugar de adorar a Dios, esa es la mentira. Creer que es más importante lo que piensa el hombre, lo que piensan sus profetas, como Laura en América, como Uri Geller, como Patti Chapoy. Creer lo que dicen los hombres, más importante que lo que dice Dios, eso es idolatría. Eso es lo que ha sucedido en esta generación. Se ha abrazado la mentira del enemigo. Dice el verso 25, voy a leer desde el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escúchelo bien. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, prevaricación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y la lista sigue.
Por eso Dios los entregó. Verso 24, 26 y 28 dejan muy claro que Dios los entregó. Es que cuando los hombres toman una decisión de ir en contra de sus principios, Dios los entrega a eso que ellos creyeron, a eso que ellos han tomado como algo más alto que su palabra. Dios los entregó a la inmundicia, dice el verso 24. En los años 60 y 70, una revolución sexual. Empezó el control de la natalidad, los anticonceptivos. Y todo esto dio una libertad sexual tremenda para que aquellas personas con un corazón entenebrecido empezaran a fornicar. Y esto dio lugar a que hubiera un libertinaje en el área sexual. Dice la Escritura en el verso 26 que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Después de esta revolución sexual de los años 60 y 70, se levantó una tercera ola de feminismo dirigido por lesbianas. Empezaron las lesbianas, empezaron las mujeres con el lesbianismo y esta tercera ola del feminismo, y después siguieron los homosexuales hasta formar esta corriente LGTB. Dice el verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Este es el nivel más bajo de la caída del hombre. Y en este nivel, la gente cree que la mentira es verdad. Dice Isaías capítulo 5 y verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día. La gente ha llegado a este nivel de ignorancia, de maldad, de necedad en su corazón, que creen que la mentira es verdad. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La gente que ha guardado su mente perderá sus libertades, perderá su trabajo. Cuando se ha llegado a este nivel, ya no hay vuelta atrás. La gente ya no concibe regresar. Sin una intervención divina es prácticamente imposible. Este nivel es el nivel que existe en Europa actualmente y que se está infiltrando en América a través de la ideología de género. Está invadiendo América. Muchos gobiernos hoy tienen esta mente reprobada. La ideología de género es el fundamento para todas sus leyes, para todo lo que ellos le quieren legislar y lo que quieren juzgar. Todo lo quieren filtrar a través de la ideología de género. Dice el verso 30, escúchelo por favor. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Este es realmente el propósito final del enemigo. Él aborrece a Dios y aborrece a los cristianos. Esta es la verdad. Este es el propósito demoníaco detrás de la ideología de género. Aborrecer a Dios y aborrecer sus principios. Aborrecer es aborrecer a quien aman a Dios y aborrecer a los que obedecen sus mandamientos. Eso es lo que está escondido detrás de la ideología de género. Quieren destruir, corromper el diseño divino. Al hombre, a la mujer, el matrimonio, la procreación, la familia, la vida, la libertad de educar a nuestros hijos y enseñarles a amar a Dios. Este es el tope de la maldad. Lucas 21, verso 28. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todo esto nos habla de lo cerca que está el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es tan claro y tan evidente. Antes de su venida, Dios juzgará el pecado. Esto es lo que dice Romanos 1, versos 31 y 32. La lista seguía: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vea lo que dice el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Escúchenlo en la palabra de Dios para todos. Esta versión nos deja aún más claro lo que Dios está por hacer. Dice, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Dios va a juzgar el pecado. No nos puede caber duda. Esto dará comienzo a la semana 70 de Daniel. Escuche Daniel 9:24. Es tremendo lo que dice esta escritura. Daniel 9 y verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, escuche, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Este versículo deja clarísimo que Dios juzgará el pecado, terminará con el pecado, dice aquí, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y traerá justicia perdurable. Es muy evidente que habla del inicio del milenio y de cómo termina la semana 70. Es para nosotros muy importante entender que antes de este inicio de la semana 70, el Señor vendrá por sus hijos, vendrá por su iglesia, vendrá por su amada iglesia. Y usted y yo nos vamos a ir a esas bodas preciosas del Cordero. Dice la Escritura en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El proceso de degradación de la humanidad vuelve a llegar a un colmo. Estamos en tiempos muy difíciles y está escrito que esta ideología de género que ha permeado en Europa, en Canadá, en algunos países de Sudamérica, está siendo muy violento y muy agresivo con nuestra nación, con nuestro México, con nuestra ciudad de Puebla. Y es muy claro que llegará el momento en que vendrá el juicio de Dios sobre toda esta maldad. Por eso es muy importante que usted y yo estemos preparados y que tengamos claro, muy claro, que el Señor está a punto de regresar. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos, a aquellos que han guardado su mente y su corazón, que sí te han dado gloria, te han glorificado, te han dado gloria, alabanza y honra. Aquellos que son agradecidos contigo y viven obedeciendo tus mandamientos, se esfuerzan por vivir tu voluntad, tu palabra. Señor, gracias por todos y cada uno de ellos. Yo los bendigo, los cubro con tu preciosa sangre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques sus corazones. Si usted no ha recibido a Cristo, esta es una oportunidad sensacional para que usted invite a Jesús a entrar a su vida. Le pida perdón, le pida que le limpie con su preciosa sangre y le pida que sea su Señor y su Salvador. Señor, yo levanto delante de ti a todas estas personas que hoy por primera vez escuchan y te pido que los toques poderosamente. Y Señor, que todos estemos en el entendido que tu regreso es pronto, muy pronto, y que esta señal tan clara de la mente reprobada es una señal de la proximidad, de la cercanía de tu regreso. Te amamos, Señor, y te bendecimos y amamos tu venida. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Te adoramos porque eres nuestro Padre. Te adoramos porque eres nuestro Dios. Es por ti que lo que vemos fue creado. Somos parte del resultado de lo mejor de tu creación.
te adoramos en respuesta a tu amor eterno. Te adoramos por tu amor sin condición. Eres Dios del pasado y del presente. Nos libraste de la muerte y nos diste salvación. Te adoramos, Dios de lo imposible, el que hace de lo invisible lo visible. Te adoramos, Dios de lo creado, todos confiesan que eres santo, santo, santo eres Señor. Te adoramos, Dios de lo imposible, el que hace de lo invisible lo visible. Te adoramos, Dios de lo creado, todos confiesan que eres santo, santo, santo eres Señor.